Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro devocional con propósito. Esta mañana tenemos un devocional en el que vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante. Y este tema es la casa que a Dios le agrada. Vamos a estar hablando acerca de la casa a la que Dios le gusta visitar. Y nuestra base bíblica se encuentra en Mateo 21:12, que dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Muchas veces hemos visto este pasaje en la Biblia, pero a veces no lo logramos entender o no hemos asimilado la importancia que él tiene. Y aquí, en este pasaje, podemos ver la casa que a Dios le agrada. Dios le entrega un diseño a Moisés. Él quería un templo exquisito, con tal madera, con tales pisos. Él ya tenía, él quería un templo así. Eh, eh, Moisés quería un templo que fuera lo mejor, que tuviera las mejores maderas, los mejores pisos, y le dijo, quiero lo mejor para mi casa. ¿Qué pasa con David? David le construye una casa al Señor y pone de su mejor tesoro porque él quería darle lo mejor. Pero ¿sabes qué? No se le permitió. ¿Y qué pasó con Salomón? Salomón le quería construir una casa muy agradable y hermosa a Dios, que fuera una casa no solo arquitectónica, sino espiritual. Y esa casa es la iglesia. Y aquí vamos a ver cuál es la casa que a Dios le agrada. Si la de Moisés, con esos pisos hermosos y perfectos, si la de David, que no se le permitió construirla, o la de Salomón. Y vamos a analizar. Jesús entra al templo y se topa en el templo con un escenario que no le agrada, donde se había cambiado el diseño del templo. Y en lugar de esa casa de oración donde todos necesitamos ir a refugiarnos y a encontrar una palabra de aliento, era una cueva de ladrones. Y es por eso que Jesús se enoja y avienta las mesas y echa fuera a la gente muy enojado, porque estaban transformando el diseño de Dios, el diseño de su iglesia en un diseño humano, el diseño del reino en un diseño de comercio y de ventas, el diseño de Dios en una cueva de ladrones. Y vemos que el enojo del Señor lo lleva a limpiar el templo. Y por este pasaje yo me doy cuenta que el Señor se enoja cuando algo se sale de su diseño. Y hay casas que no le agradan por lo que han hecho en ellas y en lo que las han convertido. Entonces, no todos los lugares son agradables a Dios. Los lugares agradables a Dios son donde se establece lo que dice la palabra. Mi casa será llamada casa de oración. Así dice Dios, casa de oración. Y tu casa no nada más es ese templo a donde tú vas y te congregas cada domingo. Tu casa eres tú, es tu cuerpo, es tu templo. Entonces tu casa tiene que ser llamada casa de oración. Cuando nosotros funcionamos de acuerdo al diseño como iglesia, ocurre algo maravilloso. Porque miren, vamos a ver lo que sucedió mientras el Señor limpiaba el templo. Aquí en el versículo 14 del mismo capítulo 21. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Cuál era el propósito? Ir y buscar sanidad. Cuando tú tienes un problema, tú vas a la iglesia a buscar refugio, tú vas a que oren por ti, tú vas a escuchar la palabra, tú vas a salir llegas con tus cargas y quieres salir ligerita.
Quieres ir a buscar ese refugio, ese manantial donde puedes saciar tu sed. Y qué triste saber que había gente con necesidades, pero que nadie las atendía por estar en la vendimia. Habían ciegos, había cojos. La ambición de la gente era el comercio, era el dinero, pero no la necesidad del pueblo. Los enfermos, esa era la gran comisión. La iglesia había perdido su diseño y su identidad. Y eso enojaba mucho al Señor. Oye, ay, no sé, tengo que, pero no debo decir quizá, pero ustedes saben que a mí no me gusta decir lo que pienso. Y hoy hay muchas iglesias que enojan a Dios porque se salieron de su diseño y duele. ¿Y por qué se salen de su diseño? Quizá las iglesias no tengan una templo con vendimia como tal, como dice aquí la palabra, pero sí se han salido de su diseño porque se han vuelto como unos lugares de espectáculo, en donde a veces prefieren que la iglesia esté llena, entretener a la gente, endulzarles el oído con lo que quieren escuchar y no decirles lo que Dios les quiere decir. Perdónenme si se van a conectar pastores a este devocional, pero ese es mi sentir. Prefieren tener la iglesia llena, una iglesia llena que digan, wow, mi iglesia es la mejor, está llena y llevas un show a la alabanza y no llevas unos levitas que bajen el diseño de Dios del cielo a la tierra. Entonces se convierten en unos lugares de espectáculos. Y la iglesia es con un propósito muy diferente. No es un centro de entretenimiento. Es un lugar en donde se debe de compartir la palabra, como dice, no adulterada, tal cual, tal como Dios la dejó escrita. ¿Y por qué? Porque hay muchas iglesias que enojan a Dios porque se salieron de su diseño. ¿Y qué es lo que pasa en cuanto el Señor pone en orden su casa? Las iglesias quizá pueden andar en desorden y hacer un relajo porque no están obedeciendo. Pero cuando el Señor pone en orden su casa y no ubiquen este devocional en parte a la iglesia física donde vamos los domingos, pero en mucho en nuestra casa espiritual, en nosotros. Cuando el Señor pone en orden tu casa, aunque te duela y te alinea, se restaura el poder sobrenatural de Dios. ¿Y qué pasa en la iglesia cuando se ordena? La iglesia física. Los enfermos comienzan a sanar. Algo que desata el poder sobrenatural de Dios es cuando la iglesia está caminando de acuerdo al diseño de Dios. Todo fluye, en todo, empiezan a convertirse las necesidades del pueblo en una prioridad y no en un segundo plano. A ver si alcanzo a atender las necesidades. No, deben de ser una prioridad. Veamos estas enfermedades físicas como enfermedades del alma. Y en el templo había personas ciegas que habían perdido completamente el enfoque y la óptica. Y viene, no, o no nada más ciegos físicos, sino ciegos del alma, que están desenfocados y caminando por donde no deben de caminar. Y viene Dios y los sana. Y viene Dios y sana al cojo. Y la función de la iglesia, mujer, es devolver la vista al ciego, es enderezar el andar de los cojos, es hacer que la gente vea lo que tiene que ver y que camine como debe de caminar. Y esto sucede cuando la iglesia es la casa de oración de Dios y está de acuerdo con su diseño. Dios quiere una casa cuyo centro sea Él y que la prioridad sea la necesidad de la gente. La función de un ministro, la función de un pastor, la función de un evangelista, la función de un apóstol y la función de un maestro es sanar y enderezar a la iglesia
al diseño perfecto de Dios. A ver, ¿a quién le pidió Dios que guardara el diseño? Lo vimos al principio. ¿A quién le pidió Dios que guardara el diseño del tabernáculo? A Moisés. ¿Quién era Moisés? Un libertador, un pastor de ovejas. Dios le entregó el diseño a David, pero no le permitieron que lo ejecutara, ¿verdad? Lo ejecutó Salomón. Entonces, ¿a quién Dios le revela el diseño de la iglesia? ¿A quién? Al ministro. La función de un ministro es crear una iglesia no agradable a la gente, no para darle gusto y que todo mundo esté contento, endulzándole el oído, escuchando lo que quiere oír, donde el gancho sea el entretenimiento, donde el gancho sea que se llene la iglesia, donde el gancho sea ir a socializar, donde el gancho sea el comercio. Eso era lo que a Dios le enojaba. Y el objetivo debe ser Cristo, que el que venga a su casa venga porque le quiere encontrar a Él, pero no como una opción en cadena. No, debe ser la prioridad. Dios debe ser la prioridad. Que tú puedas ir a una iglesia y digas, voy porque voy a salir sano, porque si estoy ciego, como les digo, no físico, sino del alma, que estoy caminando por donde no debo, me van a alinear y voy a salir viendo y voy a saber hacia dónde caminar. Que si estoy cojo porque estoy haciendo las cosas que no debo de hacer, salga caminando derechito y pueda alinearme a su perfecto diseño. La casa de Dios debe ser la prioridad de Dios. Y cuando la prioridad de la iglesia es Cristo, cuando les enseñamos que a la iglesia se va a buscar a Cristo porque Él es la solución, es cuando cosas maravillosas suceden. Pero muchos lo han olvidado y han encontrado en la iglesia un círculo social y no un lugar donde se encuentra con Dios. Nos salimos del diseño. A los ministros les toca preservar el diseño, guardar el diseño, construir una iglesia que a Dios le agrade, porque no en todas las casas el Señor está. Mira, casa perfecta no hay. No existe ni iglesia ni casa perfecta. Pero cuando Dios se topa con personas con el corazón como el de Zaqueo, que le dice, quiero ver al Señor, estoy buscando al Señor. Ese era un anhelo. Y el Señor le dice a Zaqueo, vamos, porque a tu casa quiero ir. Wow. Le dice, no es una casa perfecta, sino una casa cuya prioridad es Dios. Qué hermoso que Dios te diga, quiero ir a tu casa, quiero estar contigo. Yo sé que tu casa no es perfecta, porque todos pasamos por un proceso. Y qué hermoso que Dios nos diga, yo sé que tu casa no es perfecta, yo lo sé, porque estás aprendiendo a alinearte a mi propósito y estás aprendiendo a alinearte a mi voluntad. Pero sabes, es una casa donde yo soy tu prioridad y me gozo por eso. Porque al despertar me buscas, porque me buscas en una necesidad, porque me buscas en la alegría, porque me buscas en la abundancia, porque me buscas en la pobreza, porque me buscas en la enfermedad, porque me buscas para compartirme tus sueños, tus necesidades, tus anhelos, porque me buscas para sanarte, porque en cada momento yo soy tu prioridad. Cuando nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad, esa es la casa que a Dios le agrada y a donde Dios siempre quiere estar. Así es que yo te invito el día de hoy a que tu prioridad sea Dios. Siempre, siempre, a pesar de todas las miles de actividades que tengas, tu prioridad sea Dios. Siempre. Y pastores, si hay alguna pastora conectada por aquí, no se les olvide nunca que su casa, la iglesia que Dios les ha confiado, pastorear, que siempre sea una casa de oración, donde su prioridad sea mostrar a Dios en todas sus facetas.
Y a ti, mujer, que tu prioridad siempre sea en cada minuto de tu día y de tu caminar, que tu prioridad antes de cualquier cosa siempre sea Dios. Que pases un día muy bendecido y nos vemos en el próximo devocional con propósito. Bendecido día.